¿De qué hablamos cuando hablamos de métodos de separación de sistemas materiales? Hablamos de que tenemos una mezcla, puede ser homogénea o puede ser heterogénea, y que queremos recuperar los materiales que están presentes en esa mezcla. Por ejemplo, si yo tuviera un tupper con arena y corchos, yo puedo separar sacando con la mano los corchos de la arena y tengo ya nuevamente recuperados los materiales de la mezcla heterogénea, que son los corchos por un lado y la arena por el otro. Ese método de separación que se saca con la mano o con una pinza se llama tría, ¿sí? Tría con T. Así como ese que es tan simple porque no es difícil para nada, hay otros métodos más complejos porque podemos recuperar, por ejemplo, de una mezcla de agua y alcohol, por un lado el alcohol y por otro lado el agua. Pero eso ya requiere un proceso más complejo que hoy vamos a aprender, ¿sí? Para esto, lo que vamos a hacer es visualizar un videíto que les voy a compartir ahora de cómo son las mezclas de los materiales. Espérenme un segundo que ahora ya se los comparto. ¿Me avisan cuando vean la pantalla? Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, vamos a esperar un cachito porque mi máquina está un poco lenta. A ver, ahí entró alguien más. Ahí está. Bueno, vamos a prestar atención a este video, ¿sí? Es posible separar los componentes de una mezcla por medios físicos o mecánicos. La elección de una o varias técnicas de separación dependerá de las características particulares de la mezcla, de su composición y las propiedades físicas de sus componentes, como son su tamaño de partícula, densidad, punto de ebullición, etc. Algunos métodos de separación de mezclas son: la decantación se utiliza para separar mezclas heterogéneas con diferentes densidades al dejarlas en reposo, ya sea un sólido de un líquido o dos líquidos. Por ejemplo, tierra con agua, que al dejarla en reposo, la tierra caerá al fondo y el agua se podrá verter en otro recipiente. Otro ejemplo sería el agua y el aceite, que al dejarlas en reposo en un embudo de decantación, el agua podrá ser recolectada en otro recipiente y el aceite quedará dentro del embudo. La evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto en un líquido. Debemos calentar la mezcla hasta llevar el líquido a su punto de ebullición para que se evapore y el sólido quede en el fondo del recipiente. Con este método puedes separar sal disuelta en agua. La filtración se utiliza para separar un sólido que se encuentra en un líquido utilizando papel filtro.
Las partículas del sólido, al ser muy grandes, quedarán atrapadas en el papel filtro. El líquido pasará fácilmente y podrá ser recolectado en un recipiente. Con este método puedes separar piedras y agua. La imantación es un método que separa un objeto con propiedades magnéticas, ya sea un sólido con otro sólido o un sólido de un líquido, con ayuda de un imán. Por ejemplo, arena y monedas y agua con clips. El tamizado separa una mezcla de sólidos por su tamaño de partículas. Para esto se utiliza una malla metálica con agujeros de cierto tamaño llamada criba o tamiz. Este método lo hemos utilizado en alguna ocasión en la cocina para separar los grumos grandes de la harina. La cristalización separa sólidos disueltos en un líquido. El sólido tiene la propiedad de formar cristales que quedan sobre la superficie. Un ejemplo sería la cristalización de la sal. La centrifugación consiste en la separación de un sólido disuelto en un líquido utilizando la fuerza centrífuga. Cuando se hace girar la mezcla a altas velocidades, el sólido se deposita en el fondo del recipiente, por ejemplo, en los análisis clínicos para separar los componentes de la sangre. La sublimación consiste en separar un sólido de una mezcla que al ser calentada pasará al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, si queremos separar arena y yodo, al calentarse la mezcla, el yodo pasará al estado gaseoso. La destilación permite separar una mezcla homogénea de líquidos que son solubles entre sí y que poseen diferentes puntos de ebullición. Al calentarse la mezcla a una temperatura constante, el líquido con menor punto de ebullición se evaporará para después condensarse y recolectarse en forma de líquido nuevamente. Con este método podríamos separar una mezcla de agua y alcohol. La cromatografía permite separar los distintos componentes que integran una mezcla por su tamaño de partículas, mediante un solvente también llamado fase móvil y una fase estacionaria, normalmente un sólido como el papel. El papel irá absorbiendo el solvente arrastrando las partículas de la muestra. Las partículas de mayor tamaño quedarán abajo y las de menor tamaño irán subiendo en el papel. La levigación consiste en separar sólidos que al ser pulverizados son separados mediante su diferencia de densidad utilizando un líquido. Con este método separaríamos arena y acerrín. Y por último, la lixiviación es un proceso en el que un solvente líquido se pone en contacto con un sólido pulverizado, produciéndose la disolución de uno de los componentes del sólido. Por ejemplo, la extracción de colorantes se realiza por lixiviación con alcohol. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales. Bueno, esperen que cierro el video. Ahí está. A ver, era un poquito rápido todo lo que se mostró en el video, pero nosotros vamos a analizar uno por uno. Todos esos métodos que figuraban ahí, lo que explica es, no me anda el audio para hablar, no importa, escribís. Lo que explica es cómo se hace para separar estas mezclas homogéneas o heterogéneas y recuperar cada uno de los materiales o reactivos que se mezclaron. Si yo, por ejemplo, mezclo arroz con harina, tengo una filtración para poder separar la harina del arroz, ¿sí? Entonces, cada mezcla tiene una forma de separación. Lo que vamos a hacer ahora es ir analizando una por una, ¿sí? Espérenme un cachito. Les voy a compartir el archivo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Primero de sistemas homogéneos, ¿sí? Los métodos de separación de los sistemas homogéneos. A ver, como resultado de aplicación de los métodos de sistema de separación de fases, un sistema heterogéneo queda dividido en homogéneos, ¿sí? Primero vamos a ver los sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos, los métodos de fraccionamiento para que después pasemos a los heterogéneos. Homogéneos. Homogéneos, método de fraccionamiento. Estoy un poco mareada porque estoy desde las 12 del mediodía en Zoom y
Ya no me da más la cabeza. Encima es viernes. Fraccionamiento. Ahí está. Tenía todos los archivos abiertos, pero la computadora se me cerró, se me apagó todo, se me tildó el Zoom, y bueno, perdí todo lo que les tenía preparado para compartir, así que ahora estoy buscando de nuevo las cosas otra vez para poder mostrárselas. Espérenme un cachito, que les quiero mostrar el archivo. A ver. Ahí está. Acá está, ya lo encontré. Bien. Porque primero vamos a ver los heterogéneos, que es más fácil. Bueno, si consideramos el sistema heterogéneo formado por agua, hielo y vapor de agua, está constituido por 3 sistemas homogéneos y un solo componente. O sea, tenemos agua líquida, hielo y vapor de agua, ¿sí? Es decir, es un sistema heterogéneo que tiene 3 fases, pero tiene un solo componente, que es el agua, en diferentes estados de agregación, líquido, sólido y gas. Dichos sistemas homogéneos, por separado cada uno, se denominan fases. La fase es cada uno de los sistemas homogéneos con superficie de separación perfectamente definida que puede dividirse dentro de un sistema heterogéneo, ¿sí? Vamos a adelantar y vamos a empezar a ver esto, porque esto de la fase y de los sistemas ya lo vimos. Dice, la forma de separar las sustancias que forman una mezcla heterogénea utilizará alguna de las propiedades de las sustancias a separar. Propiedades de los materiales, ¿no? Que sean diferentes entre las sustancias que la forman. Por ejemplo, acá muestra un ejemplo de un imán, limaduras de hierro y arena. El hierro tiene propiedades completamente diferentes a la arena, ¿sí? Por ejemplo, el hierro es un metal y la arena está formada por silicio que no tiene las características y las propiedades de un metal porque justamente es un no metal, ¿sí? Todo lo contrario, y no conduce la electricidad. El hierro sí conduce la electricidad. La forma de separar las sustancias de una mezcla heterogénea utilizará alguna de las propiedades a separar. Así, por ejemplo, una de las sustancias es atraída por los imanes, utilizaremos un imán para separarla del resto de las sustancias que forman la mezcla heterogénea. Este método se denomina imantación, ¿sí? Ese sería el primero que vamos a estudiar, la imantación. Siempre que ustedes en un sistema heterogéneo tengan algún metal, lo van a separar con un imán. Y ese método se va a llamar imantación. Ahora, dice, si la diferencia es el tamaño de las sustancias que constituyen la mezcla, se utiliza la tamización. Así, todas las sustancias que son sólidas y el tamaño es muy diferente, podemos utilizar un tamiz para dejar pasar las más pequeñas y dejar en el tamiz las más grandes. Por ejemplo, la harina con el arroz. Pongo el tamiz, que es como un colador, pero con la red metálica más chiquita, y pasa para un lado la harina y adentro del tamiz queda el arroz. Ahí separamos dos sólidos de diferentes tamaños por este método que se llama tamización. Centrifugación. Y acá piensen en el secarropa, ¿sí? No sé si ustedes, o por ejemplo piensen en la parte de centrifugado del lavarropa. Tienen un líquido y un sólido. ¿Cuál sería el sólido? La ropa. ¿Cuál sería el líquido? El agua. Ustedes tienen que separar el agua de la ropa, o sea, secar la ropa. Entonces lo someten a una centrífuga. ¿Qué es una centrífuga? Es un mecanismo en el que con giros a mucha velocidad, ¿sí?, se logra separar las partículas líquidas de las sólidas, ¿sí?, o los componentes líquidos de los sólidos. En este caso sería el agua de la ropa. Dice, se utiliza para separar sólidos de líquidos, pero cuando las partículas del sólido son muy pequeñas,
En este caso se usa una centrífuga que acelera el proceso. Bueno, una centrífuga es como si ustedes imaginaran a ver cómo explicarles, muchos secarropas chiquititos, ¿sí? En tubos de ensayo, en forma circular, que giran a muchísima velocidad, y de esa manera se pueden separar las partículas sólidas que van a quedar en el fondo del tubo de ensayo apelmazadas, y lo que van a hacer es sacar del tubo todo lo líquido, ¿sí? Eso no importa, ustedes piensen ahora, acá está, miren, acá está el secarropa. Piensen en el secarropa como ese ejemplo, ¿no? Después está en la filtración. Tipo de tamiz es como parecido a la tamización, pero es más pequeño. ¿Por qué? Porque es un papel, es un filtro de café, por ejemplo, en la que el tamaño de los agujeros es sumamente pequeño y puede ser un filtro de papel, de algodón, de arena, de telas especiales, de lana de vidrio, de amianto, de lo que sea. Entonces, acá, ¿qué hacen? Separan un líquido de un sólido muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, no sé, café, ¿sí? Puede ser una verdura que hayan cortado muy finita, muy chiquitita, y le quieran sacar todo el agua, la ponen adentro de un repasador finito, y lo estrujan bien, y le sacan todo el agua a la verdura. Eso también es un método de filtración. Y después tenemos la decantación, que lo explicaba el video. Puede usarse para separar sólidos de líquidos por la diferencia de densidad. Cuando el sólido es más denso que el líquido, por ejemplo, el agua y el aceite, se deja sedimentar en el sistema. Es decir, se deja en reposo, y con el tiempo el sólido se depositará en el fondo del recipiente y se separará la parte superior, líquida, volcando ligeramente el vaso que lo contenga, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, agua con tierra, ¿sí? Entonces la tierra va a bajar al fondo del recipiente. Si queremos separar líquidos de diferente densidad que no se mezclan, o sea, no miscibles, podemos utilizar el proceso de decantación. Volcando ligeramente el vaso que contiene los líquidos de la fase superior, podemos trasvasar a otro recipiente, por ejemplo, el ejemplo que mostraba el video, en donde estaba el agua y el aceite, y ponían una ampolla de decantación que se abría el robinete, que es como si fuera una canillita, se abre y se deja bajar todo el líquido más denso primero, y el menos denso queda dentro de la ampolla. Acá está el ejemplo, ¿lo ven? Primero sale el agua y el aceite queda dentro de la ampolla. Y ahí se separa el agua del aceite. Esto que está acá chiquitito es como si fuera una manivela de una canillita. La abren y la cierran. La abren, sale todo el líquido. Y la cierran con la mano para que deje de salir. Resumen de los métodos. Sólido en sólido, imantación o filtro. Sólido de líquido, decantación, sedimentación, centrifugación, filtración. Bueno, y después tenemos la tría, que acá no lo menciona, pero la tría es con la mano o con una pinza, por ejemplo. Si yo tengo, como les dije al principio, arena con corcho, yo tengo que sacar los corchos, los hago con la mano. Bueno, eso se llama tría, ¿sí? Y después tenemos la cristalización, que eso acá lo está explicando, pero eso ya pasa a ser parte de la separación de mezclas homogéneas, ¿sí? Así que no lo vamos a ver. Lo que yo quiero que ahora hagamos es un repasito de lo que yo acabo de explicar, y lo vamos a hacer con esta pizarra. Ahí está. Entonces, lo que van a copiar ustedes en sus carpetas es lo que yo voy a escribir en esta pizarra. Así que abran las carpetas y copien lo que yo voy copiando en el pizarrón. ¿Sí? Vamos a poner color negro. Métodos de separación de mezclas heterogéneas. Ese sería el título. ¿Sí? Bien. Tría. Se utiliza para separar
sólidos con la mano o con una pinza. Después tenemos imantación. Se utiliza para separar metales de un sistema que los contenga. Por ejemplo, arena y limaduras de hierro. Después tenemos tamización. Se utiliza para separar. ¿Están copiando, chicos? Sí. Bien. Sí. Se utiliza para separar dos o más sólidos de diferentes tamaños. Filtración. La tamización puede ser con un tamiz o, por ejemplo, harina del arroz. Se utiliza para separar sólidos muy pequeños de líquidos. Por ejemplo, café del agua. Café del agua. Vamos a poner, sí, del agua. Bien, ¿qué me falta? ¿Me falta alguno? Sí, decantación y centrifugación. A ver. Centrifugación se utiliza para separar sólidos de líquidos. Por ejemplo, secarropas. Y después tenemos decantación. Se utiliza para separar líquidos de distintas densidades. Por ejemplo, agua y aceite. Bueno, estos serían los métodos de separación de las mezclas heterogéneas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejercicio juntos de esto, de cómo lo vamos a usar, y después vamos a separarnos en grupos para trabajar con otros ejercicios. Vamos a hacer primero uno juntos para ver cómo se hace, y después vamos a hacer otros, pero por grupos, ¿sí? Por eso quería que los Zoom de los viernes traten de unirse la mayor cantidad, así hacen la tarea en clase. Avísenme cuando terminen de copiar. ¿Cómo van? Ya estoy por filtración. Bien.
Si se llega a cortar el Zoom, entran por el mismo link. Bueno, ¿y chicos, ya copiaron? Chicos, Ya falta poquito. bueno, vamos.